Rusia, un país algo polémico por el tema de la guerra. Pero no voy a hablar de eso, sino sobre los acontecimientos de Guerra Mundial Z, aunque no se menciona mucho. Rusia tuvo varios acontecimientos que directamente cambiaría el rumbo de la guerra. Pero bueno, para ya no alargar la intro, sean bienvenidos a la batalla de Rusia. Nuestra historia inicia con nuestra primera protagonista, la soldada María Zuganova. Antes que iniciara el gran pánico, los mandos de alto rango comenzaron a tratar de que el ejército ruso no sepa nada sobre los zombies, quitándoles teléfonos, televisiones, radios o cualquier cosa que contenga información. María Zuganova junto a su pelotón fueron enviados al norte de Osetia en Alania. Su misión, por así decirlo, era mantener la paz, evitar los conflictos, entre otras cosas. Todo el tiempo que estuvieron allí hacían la misma rutina. Interrogaban a la gente preguntándoles sobre si no faltaba nadie de su familia, ha desaparecido alguien recientemente, y por último una pregunta que se le hacía raro a María Zuganova, y era si algún animal o persona rabiosa ha atacado a alguien. María Zuganova podía entender sobre un animal rabioso, pero una persona, sin saberlo, el bloqueo de información estaba funcionando, ya que no sabía nada de los zombies. Durante este periodo el pelotón conocieron a un civil que todos odiaban. Como no sabían su nombre, le pusieron el sobrenombre de Cara de Rata. Estuvieron así durante mucho tiempo. Lo más emocionante que hicieron fue encontrar un alijo de armas ilegal, pero lo dejaron ya que Cara de Rata intervino y dejaron las armas. En el pelotón había un soldado con años de experiencia llamado Baburin. Él había peleado en Afganistán y en Chechenia. Él contaba historias al batallón, pero al pasar el tiempo dejó de contar historias, dejó de sonreír y ahora estaba callado, y si te hablaba solo te decía que esto pinta mal, algo malo va a pasar. La moral estaba baja, la tensión estaba alta, pero un día María Zuganova estaba en el pueblo junto al teniente Tijonov, Cara de Rata y Petrenko, el mejor tirador del pelotón. Todos estaban por ahí haciendo sus cosas, cuando se escuchó una niña gritando. Estaba aterrada y señalando al otro lado del campo, otra niña que caminaba hacia su dirección. El teniente Tijonov miró por sus binoculares y luego Cara de Rata con sus binoculares vio a la niña. Después ordenaron a Petrenko que dispare a la niña, pero Petrenko no lo hizo. Finalmente Cara de Rata se acercó a la niña y le disparó. Petrenko fue llevado por la policía militar. María Zuganova estaba pensando sobre lo que ocurrió, también pensaba que algo malo había pasado en el resto del país, estaba tan preocupada que vomitó y la llevaron a la enfermería. El día siguiente ella escuchó un revuelto, salió a ver qué estaba pasando. El artillero Agadi, que era amigo de María Zuganova, estaba arrastrando a alguien, sin saberlo estaba arrastrando a un zombi. Él comenzó a gritar que dejarán de decir mentiras, dejar de disparar a civiles, y después todos vieron como Agadi disparó al zombies pero no le hizo nada. Todos estaban enojados, protestando, exigían volver a sus casas, proteger a su familia de estas cosas, y decían que estas cosas estaban ya en todo el mundo. María Zuganova buscaba al teniente Tijonov pero no lo encontró. Después se centró en el discurso de Agadi cuando de pronto Agadi ya se encontraba en el piso con una mancha de sangre. De repente llegaron las fuerzas especiales Spetsnaz y sin saberlo aquí iniciaría la directiva rusa. La directiva rusa es una directiva militar en caso de que un grupo específico del ejército se rebelará. Este consiste en eliminar al 10% de la unidad. 1 de cada 10 debe morir y los elegidos serían elegidos por los mismos que se rebelaron y también eliminarlos. Aunque fue algo cruel y polémico, la directiva rusa funcionó y nadie intentó desertar del ejército ruso. Han pasado varios años desde que inició la guerra. En Rusia la situación era algo complicada. Primero, la industria rusa estaba muerta,
el ejército tenía que usar el equipamiento, munición y armamento de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Tenían millones de refugiados de Europa y principalmente de Asia, específicamente de chinos y indios. Peleaban en dos frentes en la frontera de Europa, el segundo frente en Siberia con muchas bajas. Gracias al clima de Rusia los zombies se tardaban en llegar y moverse y muchos se congelaban. El frío duraría mucho más gracias al calentamiento global y la capa de contaminación que cubrió todo el planeta. Durante el invierno el ejército se reunían y planeaban nuevos planes o reabastecer a los soldados. Pero un día una oleada de millones de zombies se dirigían a Rusia, específicamente en Siberia. Esto era malo ya que las fuerzas que estaban en Siberia estaban agotadas, dispersadas y mal equipadas, entonces decidieron mandar la mayoría de sus fuerzas que no estaban en un frente importante. La batalla de Siberia había iniciado, el ejército ruso trajo todo lo que tenían para la batalla. Aunque la mayoría del equipo era antiguo ya que casi todos los recursos están en el frente de Europa. Finalmente la batalla inició, los soldados rusos pelearon contra la oleada de millones de zombies. Gracias al invierno y por así decirlo el valor de las fuerzas rusas hicieron que los humanos poco a poco ganaban la batalla. La batalla duró mucho tiempo, pero para sorpresa de todos los rusos ganaron la batalla, aunque no significa que habían eliminado a toda la oleada de zombies, ya que la mayoría se congelaron en el camino, aunque muchos soldados quedaron heridos y también hubo muchas bajas. Después de esa batalla y específicamente de la conferencia de Honolulu, las fuerzas rusas comenzaron el contraataque para limpiar el país de los zombies. Y aquí entra el segundo protagonista, el padre de la iglesia llamado Sergei Ryzhkov. Él fue un soldado que participó en la guerra y tendrá importancia más adelante. Mientras tanto en Rusia el ejército inició el contraataque y aunque al principio usaban la antigua estrategia de una guerra convencional, por las gigantes bajas que tenía el ejército y específicamente gracias a la batalla de Ufa, el ejército ruso comenzó a cambiar de tácticas, aunque aún así las bajas no disminuyeron mucho. Al avanzar más el contraataque en los soldados y específicamente en los altos mandos aumentaron, no importaba si eran soldados de infantería, capitanes, sargentos, generales o cualquier grado militar, los números fueron altos, incluso algunos decidían ir a misiones peligrosas para morir en combate. Esto pasó ya que al pasar la guerra la esperanza y sobre todo el pensamiento de pelear fue disminuyendo gracias a todos los acontecimientos que estaban pasando. Pero un día todo cambió. Poco a poco el país se volvía un país religioso. Esto se debe gracias al aumento en creyentes de la iglesia y cada vez más gente se unía a la iglesia para tener algo en que creer. Esto pasó por la gran cantidad de padres de la iglesia, incluyendo a Sergei Ryzhkov, que platicaban de la palabra del Señor. Finalmente Rusia se volvió un estado religioso, cambiándose el nombre al Sacro Imperio Ruso y el presidente se autoproclamado jefe de la iglesia. Y después de esto se crearon los escuadrones de la muerte, soldados especiales para purificar la gente, aunque este cambio realmente fue por política para volver marionetas a la gente y eliminar gente que ponía en peligro el poder del gobierno. Después de la liberación del territorio del Sacro Imperio Ruso, el gobierno comenzó la reconstrucción y comenzar a repoblar la población rusa.
Ya que Rusia fue uno de los países con más bajas durante la guerra, el plan consistía en utilizar a mujeres jóvenes, fértiles y limpias de cualquier sustancia. Estas mujeres serían utilizadas para tener la mayor cantidad de niños que puedan tener, aunque las madres no podían conocer al padre o su propio hijo, y de hecho la soldada María Zuganova está en este proyecto. Después de algunos años el Sacro Imperio Ruso consiguió cierta estabilidad. Iniciaron un plan para poder recuperar los territorios que tenía la Unión Soviética. Entonces iniciaron la invasión a Bielorrusia anexando el país. Su siguiente objetivo es Ucrania y se están preparando para invadirlo. Rusia demuestra cómo la humanidad en tiempos de crisis tiene dos perspectivas. Hay quienes pierden más que otros: empleos, bienes, oportunidades y en algunos casos, incluso su sentido de esperanza. Sin embargo, en esas mismas circunstancias, también hay quienes encuentran formas de reinventarse, innovar o incluso prosperar. Esto no es una cuestión de insensibilidad, sino de perspectiva y preparación. Donde unos ven un muro infranqueable, otros identifican una puerta oculta. Este pensamiento es algo que nos identifica como humanos, no es debilidad o egoísmo, solo es el factor humano. Espero que les haya gustado el video. Si quieren que explique otras batallas de Guerra Mundial Z o de otro libro, me lo escriben en los comentarios. Eso es todo, muchas gracias por su atención, nos veremos en un próximo video. Sin nada más que decir, el pésimo player fuera. ¿Oscar? ¡Soy el emisario de la venganza! ¡Y llegó la hora de la retribución! Oh, esto no va a terminar bien.